nombre es Diego Torres y este es el análisis de mi lectura. En este caso yo leí 2 libros. El primero es Nos tomamos un café de Odín Dupeyron y Colorín Colorado, este cuento aún no se ha acabado, también es de Odín Dupeyron. El primero es Nos tomamos un café, el primero que leí. Se llama así porque es como si tú te sentaras a tomarte un café con un amigo y hablaran de la vida. Él nos cuenta cómo fue que él se introdujo en la escritura, en la poesía y en el teatro, que son las 3 cosas que más le gusta hacer a él. Así como también cómo fue su experiencia cuando él estuvo en Plaza Sésamo como intérprete de marionetas. Cómo fue que él entró ahí, los sentimientos que tuvo al escribir poesía, el por qué la escribía, y nos menciona muchísimos poemas de los cuales él es el autor. Y también nos menciona su forma de ver la muerte, el amor y el desamor, sus experiencias en ellos y qué fue lo que más destacó en cada uno de esos temas en su vida. Nos menciona que al final de la lectura del libro, los últimos 2 capítulos, que cuando él experimentó la muerte y fue la experiencia más fuerte que ha vivido en su vida, fue cuando falleció su mejor amiga Patty, que era muy apegada a él, era como si fuera su hermana. Y cuando falleció él como se sintió, que se sintió destruido, pero que encontró una forma de ver la muerte de manera positiva. Y es que si tienes miedo a la muerte, pues simplemente vive. Y que si sabes que alguien acaba de fallecer, pues no lo veas como algo malo, sino que él ya está, ya no está sufriendo aquí. Entonces es una mejor forma de ver las cosas. El segundo libro es Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado. Entonces este libro es como si fuera un cuento para niños. Los personajes principales son la princesa Odie y el dragón del miedo, y también es el escritor, que así viene titulado el libro. Bueno, no titulado, sino así vienen divididos cada vez de que hablan cada uno de los personajes. Entonces es una historia sobre una princesa que está cansada de vivir con el mismo cuento todos los días, de levantarse todo el día, no hacer nada y quedarse en el balcón esperando una señal, encerrada por el dragón del miedo, que al parecer tenía más miedo que ella de cualquier cosa. Entonces el dragón lo que representa es el miedo de cada persona, que en ciertos casos el miedo puede ser una advertencia del peligro, pero que no todo el tiempo tenemos que hacerle caso al miedo, porque a veces que simplemente es una limitante que nos impide hacer algo para mejorar. Y ella quería salir del castillo, pero el dragón no la dejaba porque tenía miedo, que no sabía a qué se iba a enfrentar allá afuera, que era peligroso, etc. Entonces ella un día decide salir y comienza a enfrentarse a muchas cosas, muchas situaciones que ella nunca pensó que le fueran a pasar a ella. Sufrió frío, hambre, pero de todas maneras ella supo superar eso. Se encontró con muchas personas que le quisieron hacer daño. Por ejemplo, uno de ellos fue un príncipe que de principio se enamoraron, se casaron, tuvieron hijos, pero él no la quería, la trataba muy mal, le hablaba con groserías, la maltrataba. Y una vez en una ocasión a ella le dieron un regalo que fue una hoja con todos los aprendizajes que ella había tenido durante toda su vida. Entonces ese era el tesoro más preciado que ella tenía, y él se lo escondió para que no lo recordara y no supiera cómo defenderse, por así decirlo, de la vida ni de él, para que él se siguiera aprovechando de ella. Y ella decide escaparse, se va con su hijo menor y viven lejos, aislados de la civilización. Pasan hambres, pasan frío, pasan de todo,
pero saben superar todos esos obstáculos. Al final su hijo mayor, su hijo menor, que el que se fue con ella, crece y se casa. Entonces se va de la casa de ella y, y, y pues ella vive sola y empieza a enfermarse por la tristeza. Entonces el autor del libro, el escritor, llega a visitarla de nuevo y ve que está muy triste y que el dragón del miedo ya ni siquiera tiene miedo, porque el dragón del miedo la acompaña durante toda la historia. Y dice que le dice el dragón que está triste. Entonces en ese momento ella conoce a un hombre, un leñador, si no mal recuerdo, el cual le ayuda a superar toda esa situación. Entonces cuando el escritor se va de nuevo y vuelve a regresar 15 años después, ellos ya están casados, y ya tienen hijos de nuevo, ya están haciendo su vida. La princesa se ve muchísimo mejor y se va de nuevo, y cuando vuelve a regresar el autor para confirmar que siguiera bien, se encuentra con la noticia de que la princesa falleció, pero falleció feliz porque había encontrado el amor de su vida, había tenido hijos, había vivido la vida al máximo. Y pues en resumen, eso es la lectura. Espero que les haya gustado. Aquí muestro un ejemplo de los versos del autor.